Si lleváramos a cabo una encuesta en la que preguntáramos a la gente qué opina acerca de la leyenda que dice que Paul McCartney murió en 1966 y que el Paul McCartney que vemos hoy por televisión y en cualquier otro medio es un doble, es un sustituto, nos encontraríamos con mucha gente que no conoce la leyenda, nos encontraríamos con mucha gente que conoce la leyenda y que considera que es una solemne tontería, pero nos encontraríamos con una serie de personas que afirmarían que creen que el Paul McCartney que hoy vemos no es el mismo Paul McCartney que deleitaba a sus fans en la primera mitad de la década de los 60. La leyenda de Paul is Dead, Paul está muerto en inglés, es una leyenda al revés, porque es cierto que hay muchas leyendas que hablan de personajes famosos oficialmente muertos, de los que se dice que podrían haber simulado su muerte o que por cualquier otra causa finalmente no están muertos o no murieron al menos en la fecha que se considera oficial. El caso de Paul McCartney es al revés. Paul McCartney está oficialmente vivo, sin embargo hay quien cree que en realidad murió la madrugada del 9 de noviembre de 1966. A mí me llegó esta historia hace algunos años. Es un tema muy viejo que parece ser que comenzó el 12 de octubre de 1969, como comentaremos en unos momentos. Internet ha resucitado esta teoría, esta leyenda, pero a mí cuando me llegó tengo que reconocer que me pareció una tontería, me pareció una de tantas leyendas que no tiene ni pies ni cabeza y que, bueno, es algo que se le ha ocurrido a alguien y que de algún modo se ha propagado y ha quedado como leyenda y poco más. Me quedé con esa sensación, sin embargo, hace no demasiado tiempo decidí incorporar a la sección leyendas de la página web esta leyenda urbana, la de Paul is Dead. Inicié una pequeña investigación para poder escribir el artículo, para componer un poco la información que se manejaba acerca de este tema, y me encontré con la sorpresa de que lo que yo había planteado como una leyenda más disponía de ciertos detalles que la hacían peculiar y que sembraban dudas. Tanto es así que si hoy me preguntáis qué opino acerca de esta leyenda y en definitiva de si Paul McCartney está vivo o no, o si el Paul McCartney que hoy conocemos es otra persona, sinceramente no sé qué decir. La idea de que McCartney muriera en el 66 y fuera sustituido por otra persona es rematadamente descabellada. Pero no puedo negar que hay elementos que me llevan a no descartar esta teoría, si bien con matices que vamos a ir comentando. Vamos a comenzar recordando cuál es la leyenda urbana en sí
Y luego vamos a ir incorporando otra serie de elementos que nos puedan ayudar a componer un poco en qué consiste toda esta historia. El 12 de octubre de 1969 se recibe una llamada en la radio WKNR en la cual un tal Tom, que se identifica únicamente como Tom, no dice su apellido, ni de dónde llama, ni quién es, afirma que Paul McCartney lleva casi 3 años muerto. Como digo, la llamada se produce el 12 de octubre de 1969 y la supuesta muerte de Paul McCartney habría sido el 9 de noviembre de 1966. Además de hacer esta afirmación, este individuo dice que hay pistas en las letras de algunas canciones de los Beatles compuestas con posterioridad a la muerte de Paul McCartney. Sugiere al DJ de la radio, a Ras Gibb, que pinche la canción Revolution 9, pero que lo haga al revés. Y en algún tramo de esa canción parece escucharse la frase Turn me on, dead man, algo así como devuélveme al hombre muerto. Surge así la leyenda Paul is dead. Paul está muerto. Retrocedemos a lo que dice la leyenda y luego comenzamos con todos los detalles, o con algunos de los detalles, porque todos los detalles nos llevarían mucho tiempo, con algunos de los detalles que conciernen a este tema. Lo que dice la leyenda es que el 9 de noviembre de 1966, Paul McCartney se encontraba junto con sus otros 3 compañeros del grupo Los Beatles, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon, se encontraban en los estudios Abbey Road de Londres. Eran altas horas de la madrugada cuando Paul McCartney abandonó los estudios, subió a su Aston Martin y se dirigió hacia su domicilio. Al parecer era una noche lluviosa y en algún lugar del camino se encontró o vio a una muchacha que no disponía de protección alguna contra la lluvia. A Paul le dio pena a esta muchacha y la invitó a subir al coche. Esta aceptó, subió al vehículo, pero en un primer momento no se dio cuenta de quién era la persona que iba al volante. Pasan unos segundos o unos minutos y esta muchacha descubre quién es el conductor de aquel Aston Martin. No se le ocurre mejor idea que abalanzarse sobre él. Esto hace que Paul pierda el control del vehículo y acaba sucediendo lo peor. El coche se estrella y Paul McCartney muere en el acto. Las circunstancias del accidente no están nada claras. En algunas versiones de la leyenda se habla de un camión, de que el automóvil de Paul McCartney, su Aston Martin, choca contra un camión. En otras versiones de la leyenda la chica no aparece por ningún sitio. En algunas versiones de la leyenda se dice que el coche acabó envuelto en llamas y que el cuerpo de Paul McCartney, cuando lo encontraron, estaba completamente irreconocible. En definitiva, no parecen estar muy claras las circunstancias del accidente o supuesto accidente. Hasta aquí la leyenda no cuenta nada especialmente llamativo. Lo que sí es llamativo es que dice que lejos de aceptar las consecuencias
de aquel accidente, se toma la decisión de buscar a un sustituto, a alguien que se parezca mucho a Paul McCartney, ocultar a la opinión pública el accidente y muerte del Beatle y mediante unas pequeñas operaciones estéticas lograr que nadie se dé cuenta de que Paul McCartney ha muerto y de que la persona que están viendo no es realmente Paul McCartney, sino que es otra persona. Hay bastante consenso en considerar que la persona que encuentran para sustituir a Paul McCartney es un tal William Campbell, un policía de Canadá, que se parecería físicamente a Paul McCartney. También se habla de un tal Billy Shears, aunque esto se debe a algo que comentaremos más adelante. Esta es la leyenda. Como digo, cuando la conocí me pareció interesante, me pareció peculiar, pero nunca me planteé la posibilidad de que fuera nada más que lo que parecía, una simple leyenda. Uno de los aspectos fundamentales, quizá el fundamental, de esta leyenda urbana es aquel que dice que los 3 Beatles que quedaban, disconformes con la decisión adoptada, cabreados con el paripé que les tocaba escenificar, deciden ir dejando pistas tanto en las portadas de los discos como en las letras de las canciones. No voy a extenderme mucho en este tema porque Internet está plagado de esta cuestión, pero sí voy a poner un par de ejemplos para que podamos situarnos respecto a de qué trata este tema. Si miráis la portada del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, los fans partidarios de la leyenda Paul is Dead, o de la teoría Paul is Dead, ya que para ellos no es una leyenda, dicen que en esta portada se está representando el entierro de Paul McCartney. No voy a entrar en detalle porque la portada de este disco, que además es muy barroca, como podéis ver, nos llevaría mucho tiempo. Fijaos únicamente en el bajo, compuesto por flores, que hay en la parte inferior de la imagen. Recordad que Paul McCartney era el bajista de los Beatles. Esa es una de las pistas que los partidarios de esta teoría consideran como fundamental. Luego, en la contraportada del disco también hay otras pistas, en fin. La verdad es que el tema, insisto, si entráramos en profundidad nos llevaría mucho tiempo. Otro de los discos cuya portada supuestamente proporcionaría información acerca de la muerte de Paul McCartney es el disco Abbey Road. Como veis, es la portada quizá más mítica de todas las que publicaron los Beatles. En ella se ve a los 4 componentes cruzando un paso de peatones. El hecho de que Paul McCartney vaya descalzo, de que lleve el paso cambiado respecto a sus compañeros, o de que lleve un cigarrillo en la mano derecha cuando él era zurdo, llevan a los partidarios de esta teoría a indicar que estos serían pistas acerca de la muerte de Paul McCartney.
También en las letras de las canciones, en las letras de algunas canciones, habrían dejado información los Beatles acerca de la muerte de Paul. En concreto, en la canción Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, hay un momento en el que se escucha la frase "Let me introduce to you the one and only Billy Shears". Algo así como permítanme presentarles al grande y único Billy Shears. Esta es la razón por la que algunos defienden la teoría de que el sustituto de Paul McCartney fue un tal Billy Shears. Hay una gran cantidad de canciones donde hay una gran cantidad de frases en las que supuestamente se estarían dando pistas sobre la muerte de Paul McCartney y sobre su sustitución mediante un doble. A pesar de que las pistas en las portadas de los discos y en las letras de las canciones son un aspecto fundamental en lo que a la leyenda se refiere, no es una cuestión en la que yo tenga demasiada intención de profundizar. Si merodeáis por internet vais a ver otras portadas, vais a ver otras canciones en las que supuestamente los Beatles habrían dejado todo tipo de pistas para que los fans fueran descubriendo poco a poco que habían sido sometidos a un gran engaño. Antes os hablaba de la llamada del tal Tom a la radio y de aquella canción que escuchada al revés decía aquello de "devuélveme al hombre muerto". Bueno, pues hay más canciones en las que se supone que habría frases que se escucharían poniendo la canción al revés. Yo os voy a confesar que esta cuestión de las canciones al revés me da mucha risa porque escuchando una canción al revés se puede percibir cualquier barbaridad. Sobre este asunto se ha escrito, se ha dicho, se ha hablado tanto, no solo con los Beatles, sino con otros grupos que supuestamente enviaban mensajes satánicos y estas cosas, que creo que la cuestión no merece mayor comentario. Me interesa mucho más ir a la posibilidad de que esto sea algo más que una leyenda. Antes de entrar en hipótesis, creo que es interesante, es fundamental, que hablemos de cuáles podrían haber sido las razones por las que se urdiera este tremendo engaño. Se barajan dos posibilidades, una que en mi opinión es poco creíble y otra que en mi opinión no es creíble en absoluto. Empezamos con la poco creíble. La discográfica, viendo que se queda sin uno de los 4 componentes del que en ese momento era un fenómeno social tal vez incomparable, va a ser muy difícil que se produzca un fenómeno social de esas características. ¿Por qué? Bueno, pues porque los Beatles, además de cantar muy bien y de tener una gran repercusión, vivieron una época muy determinada. Bien, la discográfica decide, según esta teoría, que no puede quedarse sin los enormes beneficios que le están proporcionando los Beatles y urde este engaño y pone todos los medios necesarios para lograr que la opinión pública no perciba que ese Beatle que está viendo no es el Beatle auténtico. La otra teoría es la que para mí no tiene credibilidad alguna y es la de que los servicios de inteligencia británicos, temiendo que ante la noticia de la muerte de Paul McCartney se produjera una oleada de suicidios en masa, decidió ocultar la muerte de Paul McCartney
y evitaré el disgusto a los fans del bajista inglés. Como digo, a mí esta teoría me parece una tontería monumental. Los servicios de inteligencia británicos o de cualquier otro país difícilmente se ocupan de este tipo de cuestiones. Os digo más, si algún día saliera alguien y mostrara la prueba definitiva de que esto fue así, yo sería el primer sorprendido. Bien, vamos a ver cuáles son las hipótesis que podríamos lanzar acerca de en qué consiste esta leyenda o supuesta leyenda del Police Dead, o cuál puede ser su naturaleza. Lo más razonable es pensar que esto es una leyenda urbana y se acabó, que a alguien se le ocurrió, que como en tantas ocasiones la bola de nieve fue creciendo con las pistas en las portadas de los discos, con fans empeñados en ver donde seguramente no había, y que al final pues la leyenda tomó una dimensión importante y nada más. Es lo más razonable, pero también es cierto que si la historia nos ha enseñado algo es que no siempre lo más razonable y lo más lógico es lo que finalmente acaba sucediendo. Por lo tanto, vamos a plantear otras dos hipótesis. Seguramente hay muchas más, pero como digo, nos daría para mucho profundizar en el tema. Circula una teoría que dice que esto fue una maniobra publicitaria. Vamos a ver, yo creo que los Beatles, en el momento en el que se produce esta llamada y que da origen de algún modo a la leyenda, tenían su popularidad en niveles máximos. Por lo tanto, que la discográfica urdiera esta leyenda urbana, yo no voy a decir que sea imposible, pero sí creo que es poco probable. Es más, es muy probable que en épocas más recientes esta leyenda urbana le haya sido útil al propio Paul McCartney. Lo que sucede es que eso no explicaría el origen. Podría explicar como mucho que posteriormente alguien se hubiera interesado en resucitar la leyenda. Vamos con la tercera hipótesis y con la que de verdad a mí, no voy a decir que me convenza, pero sí justifica que esté hoy hablando de esta cuestión. En el año 2009, dos italianos, Gabriela Carlesi y Francesco Gavazzeni, llevaron a cabo un análisis o una serie de análisis de las fotografías posteriores al supuesto accidente frente a las fotografías anteriores a 1966. Gabriela Carlesi es experta en reconocimiento craneométrico y Francesco Gavazzeni es especialista en análisis de imágenes por ordenador. Para su propia sorpresa, los diferentes análisis que realizaron determinaron que las fotografías anteriores a 1966 y las posteriores a esa fecha no corresponden a la misma persona.
ya no estamos hablando de una leyenda. Estamos hablando de otra cosa. Hay que destacar que ni Gabriele Carlesi ni Francesco Gavazzeni son dos tipos que aparecieron por ahí y se les ocurrió hablar de este tema por alcanzar cierta popularidad. Ambos han llevado a cabo otros estudios con anterioridad a este y son considerados gente rigurosa y fiable en su trabajo. Por lo tanto, hay que considerar como un elemento muy importante los estudios realizados por estos dos científicos. Encontraron diferencias relevantes en las orejas, en la curva mandibular, en la longitud de las comisuras labiales, en el punto nasoespinal o sotonasal, que es el punto entre las dos fosas nasales donde la nariz comienza a separarse de la cara, en la estructura y disposición de los dientes e incluso en la forma del paladar. Además, el propio informe recoge que estas diferencias difícilmente pueden deberse a operaciones de cirugía estética que en algún momento Paul McCartney pudiera someterse a ellas. Es algo que podríamos pensar de inmediato. La razón es que alguna de esas operaciones de estética habrían sido tan aparatosas que habría sido completamente imposible que la opinión pública no se hubiera dado cuenta. El proceso de recuperación de alguna de esas operaciones habría sido largo y complicado, por lo que habría trascendido. Por lo tanto, no es posible o es prácticamente imposible que esas diferencias entre las fotografías anteriores al supuesto accidente y las fotografías posteriores se deban a retoques estéticos a los que se hubiese sometido Paul McCartney. Llegados a este punto, hay que hacerse necesariamente una pregunta. Si el Paul McCartney anterior a 1966 y el Paul McCartney posterior a 1966 no son la misma persona, ¿significa eso que la leyenda no es leyenda y en realidad Paul McCartney murió el 9 de noviembre de 1966? Pues yo creo que no. Yo creo que la leyenda no se tiene en pie, por lo que nos vemos obligados a reconsiderarlo absolutamente todo y a conducir la investigación en otras posibles direcciones. Entra en juego en esta historia una investigadora española de Zaragoza, para ser más concretos, que emplea el seudónimo Lai Ruth. Esta investigadora lleva bastante tiempo recopilando información respecto a este tema y ha llegado a una conclusión realmente inquietante. Según esta investigadora, Paul McCartney murió efectivamente en 1966, pero no lo hizo a causa de un accidente,
Paul McCartney, según esta investigadora, fue quitado de en medio. Fue quitado de en medio porque molestaba. La teoría a primera vista es descabellada, o puede parecer descabellada, pero sea cierta o no, abre una puerta muy interesante en este asunto. Esta teoría parte de dos premisas válidas, completamente válidas. Otra cosa es que la conclusión lo sea, pero las premisas son válidas. La primera es que disponemos de un estudio riguroso que dice que el Paul McCartney que hoy vemos no es el Paul McCartney de la primera mitad de la década de los 60. La segunda premisa es que si Paul McCartney fue sustituido, ese proceso de sustitución no pudo ser tan sencillo. Eso lleva a Lightroot a determinar que en ese proceso de sustitución, lejos de ser improvisado, hubo una planificación. Y si hubo una planificación, estamos hablando necesariamente de conspiración. ¿En qué escenario nos encontramos llegados a este punto? Pues nos encontramos ante la posibilidad de que los Beatles, que como he dicho antes, protagonizaron un fenómeno social que quizá nunca más se vuelva a dar, por lo que ellos mismos fueron y por el momento en el que se encontraban, es muy probable que los Beatles quisieran ser utilizados por alguien, vamos a llamarlo así, alguien entre comillas, quisieran ser utilizados como herramienta para manipular a la sociedad. En ese escenario, vamos a suponer que Paul McCartney no esté de acuerdo con ser cómplice de esa maniobra, y ese alguien, ante la negativa de Paul de colaborar, decide buscarle un sustituto. Como digo, la teoría es aparentemente descabellada, pero de todas las hipótesis posibles, a mí es la que más me encaja. Es muy probable que esta no sea la explicación exacta, pero sí creo que abre una puerta muy interesante. Yo me puse en contacto con Lightroot cuando escribí el artículo que mencionaba antes, por una razón creo que bastante lógica, y es que yo había llevado a cabo una investigación muy superficial de esta cuestión para escribir el artículo, y me parecía que era muy conveniente su opinión, saber cuál era su opinión acerca de este artículo. Tengo que decir que fue muy benevolente con mi artículo
aunque fue muy crítica, lógicamente, en aquello en lo que el artículo era más vulnerable, y es en el hecho de que esa investigación había sido superficial y en la que evidentemente muchos detalles quedaban no expuestos. De hecho, me habló de una serie de análisis, además de los análisis realizados por Carlesi y por Gavazzeni. En concreto me habló de análisis audiométricos, análisis de la voz, en los que también las conclusiones llevaban a pensar que el McCartney actual no era la misma persona que el anterior a 1966. Como digo, me puse en contacto con ella, y otra de las razones por las que no estaba completamente de acuerdo con el artículo es que ella está convencida de que su hipótesis, la de la conspiración, es la válida, y que sumando todos los detalles, sumando toda la información de que disponemos en la actualidad, se puede determinar con rotundidad que Paul McCartney fue eliminado y sustituido por un doble. A mí me encantaría tener aquí, en este espacio, a Larry Root para que nos hablara de estas cuestiones, porque es mucha la información de que dispone, y como digo, me encantaría que estuviera aquí y que nos hablara de esta cuestión sobre la que sabe muchísimo. No quiero finalizar sin comentar una serie de detalles que a mí personalmente me llamaron mucho la atención cuando investigué este tema. En primer lugar, la actitud de los Beatles, tanto de los tres Beatles, no McCartney, como del propio Paul McCartney, respecto a esta cuestión sobre la cual se les ha preguntado en más de una ocasión, ha sido desconcertante. Por resumir, podríamos decir que ninguno de ellos ha respondido con la suficiente contundencia a esta cuestión como para mostrarse convencido de lo que decía. Evidentemente, una actitud de no querer entrar en el tema o de emplear la ironía, lo único que hace es echar más leña al fuego. No es un dato determinante, no podemos sacar conclusiones a partir de ello, pero una vez tenemos la información de que disponemos, añadir esta actitud evidentemente resulta desconcertante e inquietante. Otra protagonista de esta historia sería Bettina Crispin. Esta mujer afirmaba ser la hija de Paul McCartney y decía que ella era el fruto de una relación mantenida entre McCartney y su madre, una chica de Hamburgo, Alemania, llamada Erika Wollers, a finales de los 50 y principios de los 60. Bettina Crispin reclamó esa paternidad, reclamó ser la hija de McCartney, y a principios de los 80 se llevó a cabo unas pruebas de ADN. Estas revelaron que Paul McCartney no era el padre de Bettina. Más tarde, la propia Bettina Crispin afirmó que la habían engañado y que la persona que había ido a someterse a aquellas pruebas no era el propio Paul McCartney. Argumentaba dos razones. La primera, que viendo las fotografías de McCartney cuando era joven y tras haber visto aquel McCartney nuevo, no le parecían la misma persona. Pero lo más llamativo, lo más relevante, es que
Además, se determinó que la persona que había acudido a realizar aquellas pruebas de ADN era diestro, cuando Paul McCartney era zurdo. Otro detalle desconcertante es el hecho de que Paul McCartney no acudiera al entierro de su padre. Jim McCartney, padre de Paul, murió el 18 de marzo de 1976. Lo incineraban el 22 de marzo de ese mismo año, evidentemente. Paul McCartney no estuvo ese 22 de marzo en la incineración de su padre. La razón oficial es que el grupo Wings, al que pertenecía McCartney en esos momentos, se encontraba de gira. Extraño. Otro detalle es que en las fotografías posteriores a 1966, Paul McCartney es más alto que John Lennon, cuando en las fotografías anteriores ambos son prácticamente idénticos. Lo curioso es que esas diferencias no se observan en las fotografías de estudio, donde siguen siendo iguales, sino que se observan en fotografías tomadas en la calle o de forma más improvisada. Otro detalle es que Paul McCartney, que hasta el hipotético accidente o muerte no había afirmado no consumir drogas, los otros Beatles sí habían confesado consumir algún tipo de droga, pero Paul McCartney no. Curiosamente, a principios del año 70, en una entrevista en televisión, confiesa consumir LSD. Otra casualidad, entre comillas, más que añadir a este turbio asunto. No sería una prueba válida en un juicio, pero en cambio para los fans de los Beatles partidarios de la teoría Paul is Dead, una de las razones fundamentales que sustentan la teoría es que Paul McCartney perdió el talento, literalmente. Evidentemente se trata de una valoración extremadamente subjetiva. Además, dicen que aquel joven idealista, humilde, que una noche soñó con Yesterday, se convirtió en un tipo engreído, materialista, y los partidarios de esta idea utilizan una expresión que a mí me llama mucho la atención y creo que es interesante, y es que dicen que Paul McCartney perdió la chispa. Es un concepto tan extremadamente subjetivo que, como digo, no sería nunca válido en una prueba, en un juicio. Sin embargo, hay que incorporar el detalle, hay que incorporar esta percepción por parte de los fans, que por otra parte podría explicarse debido a la fama, al éxito, al paso de los años. En fin, es otra cuestión más, es otro dato más a añadir. El último detalle lo incluyo porque lo tengo que incluir, pero realmente creo que no tiene ninguna relación, o al menos yo no se la encuentro, y es la muerte de John Lennon. John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 en las puertas del mítico edificio Dakota por Mark David Chapman. Y esta historia, este hecho que sí está contrastado y todo el mundo conoce la muerte de John Lennon, en sí mismo no parece tener relación alguna con este asunto.
Lo que sucede es que, puesto en paralelo con la leyenda Polis Dead, evidentemente genera todo tipo de suspicacias. Se ha dicho, circula la idea de que John Lennon se había hartado e iba a hablar, iba a alargarlo todo. Nunca lo sabremos. Evidentemente nunca lo sabremos, pero bueno, dejo aquí el dato, dejo aquí esa idea que tienen algunos fans, porque creo que tenía que estar aquí. Bueno amigos, yo creo que es conveniente que lo dejemos aquí. Como dije, no era mi intención profundizar, sí trazar cuál es la naturaleza de esta supuesta leyenda urbana. Ahora las conclusiones os corresponden a vosotros. Tal vez regresemos en alguna ocasión con este tema. Ojalá. Significaría que tenemos más información. Yo regresaré dentro de poco con un tema que tengo entre manos, que también es muy interesante, muy diferente a este, pero que espero que sea de vuestro interés. Con este espero no haberos aburrido demasiado. Hasta pronto amigos.